Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a analizar un movimiento bastante interesante en la naturaleza y es acerca del tiro parabólico, y para eso lo vamos a analizarlo en un sistema de referencia X y vamos a suponer que tenemos una partícula puntual de masa m en el espacio, en el cual va a estar ubicado en el eje y va a tener una altura inicial, que en este caso la distancia del origen hasta este punto le voy a llamarle la altura inicial, que en este caso va a ser h subíndice i. Bueno, esta partícula es lanzada a una velocidad inicial, de tal manera que va a tener esta dirección y lo podemos representarlo en su forma vectorial, y este vector le llamo el vector de velocidad inicial, ya que es lanzada a una velocidad inicial, y si nos damos cuenta se va a formar un ángulo de la horizontal hasta el vector, y este ángulo le voy a llamarle teta. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder cuando una partícula es lanzada a una velocidad inicial con un cierto ángulo? Lo que va a suceder es de que esta partícula va a empezar a ascender y va a seguir esta trayectoria que está entre líneas punteadas. Entonces empieza a ascender, asciende y va a llegar a un punto que ya no va a poder ascender, y entonces la distancia desde el suelo hasta este punto le voy a llamarle la altura máxima, ya que la partícula va a llegar a una altura máxima. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Que debido a la fuerza de la gravedad, esta partícula empieza a descender y entonces va a llegar al suelo, a este punto. Y entonces quiero que vean que la trayectoria que sigue esta partícula es una trayectoria parabólica. Entonces por esa razón es de que es un tiro parabólico, porque la trayectoria que va a seguir la partícula es una parábola. Bueno, entonces ¿de qué manera podemos analizar este movimiento? En primera, podemos calcular la altura máxima, pero también lo que necesitamos hacer es calcular el vector de posición, de tal manera que podamos ubicar la partícula, y va a ser el vector de posición desde el origen hasta el punto de la partícula, que en este caso le voy a llamarle el vector r minúscula, y esto lo puedo escribirlo de esta forma: el vector de posición r, y además que va a depender del tiempo, esto va a ser igual a x, que depende del tiempo en la dirección x unitaria, más y, que depende del tiempo en la dirección y unitaria. Entonces lo vamos a analizarlo en coordenadas rectangulares, de tal manera que vamos a calcular x, que depende del tiempo, y y, que depende del tiempo, y eso es lo que se conoce como parametrización, porque estamos obteniendo las componentes x y y en función del tiempo, ya que el tiempo es un parámetro. Bueno, entonces eso es lo que me interesa determinar: la componente x y la componente y. Bueno, ¿cómo puedo calcular el vector de posición? Bueno, lo primero que tenemos que tener son las condiciones iniciales, tanto en la velocidad como en la posición. Entonces el vector de velocidad inicial va a ser igual, y esto lo puedo escribirlo como la magnitud del vector, que es la rapidez inicial, y quiero que vean que va en la dirección radial, y lo voy a remarcarlo, que en este caso va a ser r gorrito, y una de las características que cumple de los vectores unitarios es de que tienen magnitud 1, entonces va a ser la magnitud del vector, y esto va en la dirección radial. Y ahora lo que voy a hacer es una conversión de vectores unitarios, para que de esa manera podamos tener el vector de velocidad en sus componentes x y y, y esto me queda b0, que multiplica el vector unitario radial, y esto se define como el coseno de teta en la dirección x unitaria más el seno de teta en la dirección y unitaria, y esto lo puedo escribirlo como b0
por el coseno de teta en la dirección x unitaria más b0 por el seno de teta y unitaria. Y entonces ya tengo la componente x y la componente en y de la velocidad inicial, ya que esta es la componente en x, que le voy a llamarle b0x, y esta es la componente en y, que va a ser b0y, y esto también lo puedo escribirlo como b0x en la dirección x unitaria más b0y en la dirección y unitaria. Entonces ya tengo la condición inicial con respecto a la velocidad, y ahorita van a ver por qué necesitamos estas condiciones iniciales, porque vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tengo B0 por el coseno de teta en la dirección x unitaria más B0 por el seno de teta y unitaria. Muy bien. Ahora lo que necesitamos determinar es el vector de posición inicial, que en este caso lo vamos a tenerlo aquí. Aquí está el vector de posición inicial, que le voy a llamarle el vector R0. Y el vector R0 va a ser igual, y si nos damos cuenta en las coordenadas de la partícula donde es lanzada, va a ser 0, hi, entonces va a ser hi en la dirección y unitaria. Y quiero que vean que de esa manera es como estoy definiendo los vectores unitarios x gorrito y y gorrito, para que de esa manera podamos ver en qué dirección va cada uno de estos vectores. Y esto lo voy a remarcarlo en la gráfica para que lo veamos claro. Aquí tengo x gorrito y y gorrito, espero que se distinga. Aquí tengo y gorrito, y esto lo escribo de este lado. El vector de posición inicial va a ser igual a la altura inicial en la dirección y unitaria. Bueno, entonces estas condiciones iniciales voy a escribirlas de este lado para que tenga un poquito más de espacio, para que podamos calcular el vector de posición de la partícula, que en este caso el vector de posición va a estar en función del tiempo. Lo que necesitamos hacer es analizar las fuerzas que actúan sobre la partícula que tiene masa. Y si nos damos cuenta, la única fuerza que actúa es el peso, porque eso es lo que va a llevar que la partícula descienda. Entonces el peso es la única que actúa a lo largo del movimiento, porque si nos damos cuenta, la partícula es lanzada a una velocidad inicial, pero sin embargo ya tiene una fuerza aplicada de tal manera que se genere este movimiento. Pero a mí lo que me interesa es cuando esta partícula tenga este movimiento, que es el tiro parabólico. Entonces va a ser el vector del peso, y podemos utilizar la segunda ley de Newton, y esto me queda: la fuerza total va a ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces, como estamos analizando esos componentes x y y, entonces la fuerza total lo puedo descomponerlo en sus componentes x y, y me queda la masa por la aceleración en x en la dirección x unitaria más la masa por la aceleración en y en la dirección y unitaria. O también sería lo mismo la fuerza en x en la dirección x unitaria más la fuerza en y en la dirección y unitaria. Bueno, es equivalente. Entonces la fuerza total va a ser igual al peso, y esto va a ser igual al vector del peso, y esto lo vamos a definirlo como menos mg en la dirección y unitaria. Ahora el siguiente paso es de que vamos a igualar estas dos componentes de tal manera que calculemos la aceleración en x y la aceleración en y me queda la masa por la aceleración en x en la dirección x unitaria más la masa por la aceleración en la dirección y unitaria es igual a menos mg en la dirección y unitaria. Y lo estamos haciendo un poquito rápido, ya que analizar el movimiento parabólico sí nos va a tomar un poquito de tiempo. Lo estamos haciendo con calma, pero también un poquito rápido. Bueno, ahora vamos a igualar cada una de las componentes en esta igualdad, y si nos damos cuenta, la masa por la aceleración en x es igual a 0, y eso quiere decir que no tenemos aceleración en x. Y ahora si igualo las componentes en y, que es esto que tengo aquí, entonces la masa por la aceleración en y va a ser igual a menos mg, y entonces ya puedo determinar la aceleración en x y la aceleración en y voy a aplicar el inverso multiplicativo. Multiplico ambos miembros por 1 sobre m,
y entonces lo que va a suceder es de que la masa se cancela y entonces la aceleración en X es igual a 0 y la aceleración en Y es igual a menos G. Entonces ya tengo las componentes X y Y. Y esto lo puedo escribirlo en su forma vectorial, ya que el vector de aceleración va a ser igual a menos G en la dirección Y unitaria. Entonces voy a tomar en cuenta el vector de aceleración, que es lo que necesitamos. Aquí tengo el vector de aceleración y es igual a menos G en la dirección Y unitaria. Bueno, ahora lo que voy a determinar es el vector de posición de la partícula y para eso lo que tenemos que hacer es definir el vector de aceleración, ya que el vector de aceleración por definición es la derivada del vector de velocidad con respecto al tiempo. Y fíjense bien cómo lo voy a definirlo. Va a ser la derivada del vector u con respecto al tiempo, que en este caso va a ser el diferencial de tau. Y ahora voy a aplicar la separación de variables para que pueda calcular el vector de velocidad. Y para eso voy a multiplicar ambos miembros por el diferencial de tau. Y esto me queda el diferencial del vector de velocidad, que le estoy llamándole u, va a ser igual al vector de aceleración por el diferencial de tau. Y ahora el siguiente paso es de que vamos a integrar ambos miembros, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y voy a definir los límites de integración. Como lo estamos viendo desde el punto de vista vectorial, entonces los límites de integración van a ser vectores, y con respecto al diferencial de velocidad lo voy a definirlo desde el vector de velocidad inicial hasta el vector de velocidad. Y con respecto al tiempo en que lo definí como tau, entonces se va a integrar desde 0 hasta t y vamos a resolver cada una de las integrales. Voy a escribirlo de este lado. Empiezo con esta integral y lo hago de este lado. La integral del vector de velocidad inicial hasta el vector de velocidad del diferencial del vector u, y esto me queda la integral del diferencial del vector u va a ser igual al vector u, y esto lo voy a evaluarlo desde el vector de velocidad inicial hasta el vector de velocidad inicial. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar los límites de integración y tenemos que restar, y me queda el vector de velocidad menos el vector de velocidad inicial. Entonces ya calculé esta integral. Ahora lo voy a hacerlo con respecto a esta integral y tengo la integral de 0 hasta t del vector de aceleración por el diferencial de tau, y esto me queda. Quiero que vean que la aceleración es constante porque no va variando con respecto al tiempo, entonces lo puedo sacarlo fuera de la integral y me queda el vector de aceleración, y esto va a multiplicar a la integral de 0 a t del diferencial de tau, y esto me queda el vector de aceleración, y la integral del diferencial de tau va a ser igual a tau, y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta t y me queda el vector de aceleración que multiplica el tiempo menos el vector de aceleración que multiplica 0, y si nos damos cuenta este término vale 0, entonces lo único que me va a quedar va a ser el vector de aceleración por el tiempo, y el vector de aceleración es esto que tengo aquí, que va a ser menos g que multiplica t, y esto va en la dirección y unitaria. Entonces ya tengo calculado esta integral y llegamos a este resultado. El vector de velocidad menos el vector de velocidad inicial va a ser igual a menos gt en la dirección y unitaria, y entonces de aquí puedo despejar el vector de velocidad, ya que puedo aplicar el inverso aditivo. Voy a sumar ambos miembros, el vector de velocidad inicial tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y entonces este término se cancela con este término y el vector de velocidad va a ser igual al vector de velocidad inicial menos gt en la dirección
y unitaria. Y entonces lo que puedo hacer es reemplazar el vector de velocidad inicial en el cual lo expresamos en sus componentes x y y. Y tengo el vector de velocidad va a ser igual a b0 por el coseno de teta x unitario más b0 por el seno de teta y unitario menos gt en la dirección y unitaria. Y ahora voy a acomodar términos y me queda el vector de velocidad va a ser igual a b0 por el coseno de teta x unitario. Solamente tengo una componente en x y aquí se tiene que restar las dos componentes en y. Entonces tengo b0 por el seno de teta menos gt y esto va en la dirección y unitaria. Entonces ya tengo el cálculo de la velocidad en x y la velocidad en y, en que lo podemos expresarlo como bx en la dirección x unitaria más by en la dirección y unitaria. Entonces ya tengo el cálculo de bx y by. Bueno, entonces voy a escribir el vector de velocidad para no perderlo de vista, y es esta expresión b0 por el coseno de teta x unitario más b0 por el seno de teta menos gt en la dirección y unitaria. Muy bien, bueno, ahora lo que necesitamos calcular es el vector de posición r. Esto es lo que a mí me interesa. Entonces para eso voy a definir lo siguiente. El vector de velocidad va a ser igual a la derivada del vector de posición, que le voy a llamarle el vector r mayúscula con respecto al tiempo, que va a ser el diferencial de tau. Y vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Voy a despejar el diferencial de r mayúscula y esto me queda, el diferencial de r mayúscula va a ser igual al vector de velocidad que multiplica el diferencial de tau. Y ahora el siguiente paso es de que vamos a integrar a ambos miembros, lo que acabamos de hacer hace un momento, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y vamos a definir los límites de integración. Con respecto al diferencial del vector r mayúscula va a ser desde el vector de posición inicial hasta el vector de posición, y con respecto al diferencial de tau esto va a ser desde 0 hasta t. Bueno, entonces esta expresión lo voy a escribirlo de este lado para que tenga un poquito más de orden, y voy a procurar hacerlo un poco más pequeño. Muy bien, pues vamos a evaluar cada una de las integrales y empiezo con esta. La integral desde el vector de posición inicial hasta el vector r del diferencial de r mayúscula, y esto me queda el vector de posición r mayúscula y lo voy a evaluarlo desde el vector de posición inicial hasta r, y entonces esto me va a quedar el vector de posición r menos el vector de posición inicial. Ya tengo evaluada esta integral. Ahora lo que nos hace falta es esta integral, y tengo la integral desde 0 hasta t del vector de velocidad que multiplica el diferencial de tau, y esto me queda la integral desde 0 hasta t, y tengo que reemplazar el vector de velocidad, que en este caso es todo esto. Entonces me queda b0 por el coseno de teta x unitario más b0 por el seno de teta menos g que multiplica el tiempo, pero como estamos integrando con respecto a tau, entonces va a ser menos g tau en la dirección y unitario, y todo esto se multiplica por el diferencial de tau, y entonces esto me va a quedar, va a ser la integral de 0 hasta t, y aquí tengo b0 por el coseno de teta por el diferencial de tau, y esto va en la dirección x unitaria más la integral de 0 a t, y aquí va a ser b0 por el seno de teta menos g tau. Esto multiplica el diferencial de tau y esto va en la dirección y unitaria. Entonces vamos a integrar en cada una de las componentes. Borro esto, empiezo con esta. Si nos damos cuenta, esto que tengo aquí, que es la velocidad en x, es una constante, entonces lo puedo sacarlo fuera de la integral, y también podemos ver aquí que esto es una constante, entonces lo podemos escribirlo de esta manera.
Y vean, Bx, la integral de 0 a t del diferencial de tau, y eso va en la dirección x unitaria. Y también lo podemos hacerlo con respecto a esta expresión, ya que esto que tengo aquí es la velocidad inicial en y. Entonces tengo b0 que multiplica el seno de teta, va a ser la integral de 0 a t del diferencial de tau, y esto va en la dirección y unitaria. Lo estamos separando y luego esto le tengo que sumarle la integral de 0 hasta t de menos g tau diferencial de tau. Muy bien, entonces quiero que vean que son integrales bastante sencillas de resolver, porque si yo tengo la integral del diferencial de u, esto vale u, y también si tengo la integral de u diferencial de u, esto va a ser igual a u al cuadrado sobre 2, y lo podemos aplicarlo en cada una de estas integrales. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que me va a quedar esto que voy a escribir a continuación. Me queda la velocidad en x, que en este caso va a ser el b0 por el coseno de teta, y esto va a multiplicar al tiempo, y esto va en la dirección x unitaria, más, y aquí tengo b0 por el seno de teta, que va a multiplicar al tiempo, y aquí lo que voy a obtener va a ser menos g que multiplica el tiempo al cuadrado sobre 2, y esto va en la dirección y unitario, y esto lo pueden hacerlo con mucha calma, y entonces vamos a obtener este resultado. Bueno, entonces una vez de que ya hemos evaluado estas dos integrales, entonces lo que voy a obtener es esto. Voy a borrar esto, y finalmente lo que vamos a calcular es el vector de posición, que es lo que necesitamos. Entonces tengo el vector de posición r menos el vector de posición inicial, va a ser igual a todo esto que tengo aquí, y entonces voy a despejar el vector de posición r. El vector de posición va a ser igual y aplico el inverso aditivo, entonces me va a quedar el vector de posición inicial más todo esto que tengo aquí, y lo escribo. Y ahora lo que me hace falta es definir el vector de posición inicial, y si nos damos cuenta lo definimos como la altura inicial en la dirección y unitaria. Entonces, para que ya no vuelva a escribir, entonces lo que voy a hacer es borrar esto que tengo aquí. Voy a dejar un poquito más de espacio. Aquí lo que tengo es la altura inicial en la dirección y unitaria, y esto va a ser igual al vector de posición r. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar cada una de las componentes de tal manera que tenga la componente en x y la componente en y, y finalmente vamos a obtener este resultado. Y de esta manera ya tengo calculado el vector de posición r. Qué bonito, porque aquí tengo la componente en x, que va a ser x que depende del tiempo, y aquí tengo la componente en y del vector de posición, que en este caso va a ser y que depende del tiempo. Qué bonito. Y entonces voy a borrar todo esto y voy a escribir las ecuaciones correspondientes. X que depende del tiempo va a ser igual a b0 por el coseno de teta que multiplica el tiempo, y y que depende del tiempo va a ser esto que tengo aquí, la altura inicial más b0 por el seno de teta que multiplica el tiempo menos gt al cuadrado sobre 2. Y también lo que vamos a necesitar es el vector de velocidad, también lo vamos a necesitarlo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Determinar la altura máxima, y también lo que nos hace falta determinar es la distancia que recorre la partícula desde el punto que fue lanzada hasta donde termine, que en este caso va a ser este punto, y es la distancia del origen hasta este punto, en que voy a llamarle la distancia d. Bueno, lo primero que voy a calcular es la altura máxima, que es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Si nos damos cuenta, la partícula ya no puede subir más, sino que va a empezar a descender. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Si nos damos cuenta con respecto al vector de velocidad, la velocidad en x
es constante, pero lo único que va a variar es la velocidad en y. Entonces, esta partícula se va a seguir moviendo a una velocidad, pero sin embargo, en este punto, la dirección de la velocidad se va a ver así. Y aquí tengo el vector de velocidad. Y para que lo podamos verlo un poco mejor, voy a dibujar nuevamente la trayectoria parabólica. Lo voy a hacerlo abajo. Y vamos a ver cómo es la velocidad en cada uno de los puntos. Bueno, lo primero que podemos ver es de que la partícula se lanza a una velocidad inicial. Y va a tener esta dirección. Y luego a medida que va subiendo, va a tener esta dirección. Entonces quiero que vean que el vector de velocidad es tangente a la dirección de la trayectoria. Es tangente. Y entonces cuando llega a su punto más alto, quiero que vean que solamente la única componente que va a tener es la componente en X, ya que la componente en Y es igual a 0. Y entonces cuando la partícula va descendiendo, ahora el vector de velocidad se va a ver así hasta llegar al suelo. Entonces la partícula va a caer a una cierta velocidad cuando llegue al suelo. Pero si lo vemos desde el punto más alto, entonces la única componente que va a tener la velocidad va a ser en X. Eso quiere decir que la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y entonces de esa manera es como va a alcanzar la altura máxima. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar la componente en Y de la velocidad, que en este caso me va a quedar B0 por el seno de teta menos GT es igual a 0. Y voy a aplicar el inverso aditivo y el inverso multiplicativo para despejar la variable t. Y esto me queda, voy a sumar ambos miembros más GT. Entonces se cancela menos GT con GT y me queda B0 por el seno de teta va a ser igual a G sobre T. Y multiplico ambos miembros por 1 sobre G, el inverso multiplicativo. Y entonces ya tengo despejado el tiempo. Y esto va a ser igual a B0 por el seno de teta. Y esto va a dividir a la gravedad. Entonces lo voy a apuntarlo aquí para no perderlo de vista. Y de ser posible vamos a hacer un formulario para que de esa manera vayamos contemplando todas las ecuaciones que vayamos obteniendo, analizando este movimiento. Entonces ya tengo calculado el tiempo y lo voy a escribirlo de este lado. Y ese es el tiempo que va a tardar en que la partícula llegue a su punto más alto. Bueno, ahora el siguiente paso es de que lo voy a reemplazarlo en esta ecuación, ya que la altura máxima va a ser igual a la altura inicial más B0 por el seno de teta, y aquí lo que tengo es el tiempo. Entonces lo voy a reemplazarlo con esta expresión y me queda B0 por el seno de teta sobre la gravedad menos, y lo escribo de esta forma, G sobre 2, y aquí tengo el tiempo elevado al cuadrado. Va a ser B0 por el seno de teta sobre la gravedad elevado al cuadrado. Y vamos a simplificar. La altura máxima va a ser igual a la altura inicial más, y aquí tengo B0 por B0, B0 al cuadrado que multiplica al seno de teta por el seno de teta es seno de teta elevado al cuadrado sobre la gravedad menos G sobre 2, y esto multiplica y aquí va a ser B0 al cuadrado por el seno de teta elevado al cuadrado sobre G elevado al cuadrado. Pero esto lo puedo escribirlo como G por G, y lo que podemos ver aquí es de que G se cancela con G, y entonces vamos a tener un término común. La altura máxima va a ser igual a la altura inicial más, y lo que voy a hacer es de que en esta expresión voy a multiplicarlo por 1, pero el 1 que propongo va a ser 2 sobre 2, para que de esa manera tenga un denominador común, que en este caso va a ser 2 por G. Y entonces tengo 2 que multiplica B0 al cuadrado por el seno de teta elevado al cuadrado menos B0 al cuadrado que multiplica el seno de teta elevado al cuadrado, y todo esto se va a dividir a 2 que multiplica a G.
Entonces mi término común va a ser b0 al cuadrado que multiplica el seno de teta elevado al cuadrado. Entonces, si tengo dos manzanas y le quito una manzana, me va a quedar una manzana. Entonces tengo la altura máxima va a ser igual a la altura inicial más b0 al cuadrado que multiplica el seno de teta elevado al cuadrado sobre 2g. Y entonces de esa manera ya tengo calculado la altura máxima. Ahora, ¿qué es lo que sucede si la partícula he lanzado desde el suelo? En este caso, la altura inicial vale 0 y entonces esto se simplifica, ya que la altura máxima va a ser igual a b0 al cuadrado por el seno de teta elevado al cuadrado sobre 2g. Y así de esa forma puedo calcular la altura máxima si la altura inicial fuera 0. Pero como lo estamos analizando en forma general, entonces estamos considerando que una partícula se lanza desde una altura inicial. Bueno, entonces ya tengo esta expresión y lo voy a escribirlo para que tenga un formulario y vale la pena. Espero que sí se entienda. Aquí tengo el seno de teta elevado al cuadrado. Ahora lo que necesitamos determinar y vale la pena es de que expresemos y en función de x y de esa manera puedo obtener la ecuación de la parábola, porque si nos damos cuenta la partícula va a seguir una trayectoria parabólica. Entonces vale la pena calcular la altura y en función de x. Bueno, ¿cómo le podemos hacerlo? Si nos damos cuenta en la primera ecuación podemos determinar el valor de t y reemplazarla en la segunda ecuación. Entonces vamos a hacerlo. X es igual a b0 por el coseno de teta que multiplica al tiempo. Entonces aplico el inverso multiplicativo. Ambos mismos voy a multiplicar por 1 sobre b0 por el coseno de teta y entonces el tiempo va a ser igual a x sobre b0 por el coseno de teta. Y ahora voy a reemplazarla en esta ecuación. Y esto me queda, amigos, y es igual a la altura inicial más b0 por el seno de teta y aquí voy a reemplazar el tiempo y me queda x sobre b0 por el coseno de teta menos g sobre 2 y aquí tengo el tiempo elevado al cuadrado que va a ser x sobre b0 por el coseno de teta elevado al cuadrado. Y ahora vamos a simplificar. Si nos damos cuenta, b0 se cancela con b0 y aquí tengo el seno de teta sobre el coseno de teta, que en este caso va a ser la tangente de teta. Entonces tengo y es igual a la altura inicial más la tangente de teta que va a multiplicar a x y entonces si hacemos la simplificación en este término me va a quedar menos g que va a multiplicar a la secante de teta elevada al cuadrado sobre 2 que multiplica a b0 al cuadrado y esto multiplica a x al cuadrado, ya que la inversa del coseno de teta elevado al cuadrado es la secante de teta elevada al cuadrado. Entonces apliqué una identidad trigonométrica y lo mismo sucede con respecto a la tangente, ya que se define como el seno de teta sobre el coseno de teta. Y entonces quiero que vean que es la ecuación de la parábola, porque va a tener esta forma. Y quiero que vean y es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a va a ser igual menos g por la secante de teta elevado al cuadrado sobre 2b0 al cuadrado, b es igual a la tangente y c es igual a la altura inicial. Entonces es la ecuación de una parábola en el espacio y entonces acabamos de expresar la altura y en función de x. ¡Qué interesante! Bueno, entonces podemos calcular la altura y de estas dos maneras, tanto en términos de x como en términos de t, ya que la posición en x va a variar desde 0 hasta la distancia recorrida, que en este caso va a ser d. Y ahora lo que necesito calcular es la distancia que recorre esta partícula, pero eso lo vamos a dejarlo en un próximo video y vale la pena porque va a ser un ejercicio de álgebra, porque lo que tenemos que hacer
es de que esta ecuación lo tenemos que igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque la posición en y es igual a 0. Entonces todo esto lo tengo que igualarlo a 0. Y vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Menos que multiplica la secante de θ elevado al cuadrado sobre 2b0 al cuadrado que multiplica x al cuadrado más la tangente de θ que multiplica x más la altura inicial es igual a 0. Entonces lo que necesitamos resolver es esta ecuación y lo vamos a dejarlo en un próximo video para que no se alargue. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo y suscríbanse a mi canal en que vamos a seguir viendo más contenido de cálculo matemático y espero les sea de bastante ayuda. Que Dios los bendiga, cuídense y les agradezco por su tiempo.